Octubre de 2007, Bahía de Galveston, Texas. Un pescador nota algo extraño cerca de una isla deshabitada. Una caja de plástico azul flota a la deriva, sellada con cinta adhesiva. El hombre piensa que es un simple desecho del mar. Acerca su bote, lucha con la tapa, pero al abrirla, el olor y la imagen lo golpean de frente. Envuelto en mantas, yace el cuerpo de una niña de apenas 2 años. No hay documentos, no hay huellas, solo el silencio del océano. ¿Cómo terminó una niña dentro de una caja de plástico? ¿Y quién fue capaz de lanzarla al agua como si fuera basura? ...29 de octubre de 2007... Isla de la Taza, en la bahía de Galveston. Un pescador llamado Robert Spin nota algo extraño flotando a la deriva. Es una caja de almacenamiento de plástico negro de unos 115 litros, sellada herméticamente con cinta adhesiva. Él no la abre en el agua. La sube a su bote y la lleva hasta un muelle cercano. Cree que ha encontrado herramientas o algo de valor perdido en el mar. Con un cuchillo corta la cinta. Al levantar la tapa, el horror se vuelve tangible. Dentro no hay objetos, hay bolsas de basura negras, y al rasgar una de ellas, aparece un pequeño zapato blanco y el cuerpo de una niña en avanzado estado de descomposición. Cuando vi la caja azul pensé, mira, alguien ha perdido su caja de herramientas. Estaba emocionado porque creía que encontraría algo útil, pero fue aterrador. Lo primero que hice fue llamar a mi mujer. Estaba muy afectado que apenas podía articular palabras coherentes. Recibimos la llamada a las 6:30 de la tarde. El pescador estaba en shock. Lo que encontramos no era solo un cuerpo, era una escena preparada para que nunca fuera descubierta. La policía de Galveston se enfrenta a un muro de silencio. La niña lleva semanas muerta. No hay huellas dactilares. No hay ADN que coincida con registros criminales. Revisan los reportes de personas desaparecidas en todo Texas. Nada. Revisan los estados vecinos. Silencio absoluto. Es como si la niña hubiera caído del cielo directamente a esa caja. Durante 38 días, la investigación avanza a ciegas. La comunidad, conmovida, organiza un funeral para la desconocida. La entierran bajo una lápida que dice Baby Grace. Pero mientras Texas llora a una niña sin nombre, el FBI y la artista forense Lois Gibson trabajan contrarreloj. Usando solo la estructura ósea de la pequeña, crean un boceto. Un retrato que intenta capturar cómo se veía ella en vida. Sus mejillas redondas, su cabello claro, su mirada inocente. El dibujo se lanza a nivel nacional. Aparecen noticieros desde Nueva York hasta California. El capítulo 1 termina aquí, con un país entero mirando el rostro de una niña que nadie parece reclamar. Una niña que fue tratada como basura, pero que ahora tiene la atención del mundo. Y mientras la imagen circula, una pregunta queda suspendida en el aire. ¿Cómo es posible que una niña de 2 años desaparezca de la faz de la tierra y nadie haya llamado a la policía para buscarla? Los resultados de la autopsia en el condado de Galveston confirmaron lo que todos temían. Baby Grace no había muerto por causas naturales. El examen forense reveló 3 fracturas masivas en el cráneo. La fuerza de los impactos era tan extrema que los médicos fueron tajantes. Las lesiones eran equivalentes a las de un accidente automovilístico de alta velocidad o a una caída desde el tejado de una casa directamente contra el concreto. No había dudas. Era un homicidio ejecutado con una violencia brutal. Desde el primer momento supimos que esto no fue un tropiezo. La magnitud de los traumas craneales indicaba que la pequeña había sido golpeada contra una superficie dura repetidamente. Sus huesos contaban una historia de terror. Sin embargo, el tiempo era el peor enemigo de la justicia. El cuerpo había estado encerrado en el contenedor plástico aproximadamente 2 meses, expuesto a la humedad y al calor de la costa de Texas. La descomposición era tan avanzada que la identificación visual era imposible. El rostro que alguna vez sonrió, ahora era irreconocible. Fue entonces cuando los odontólogos forenses tomaron el mando. El análisis de sus piezas dentales permitió determinar un dato crucial. La niña tenía apenas 2 años de edad. Con la causa de muerte confirmada y el rango de edad definido,
la policía lanzó una alerta nacional. Al no haber ADN en el sistema, la única esperanza era el arte. Sentí una conexión inmediata. Al tener el cráneo en mis manos, sentí que la niña me pedía que la ayudara a ser reconocida. Ella quería volver a casa. A más de 2.000 kilómetros de distancia, en Mentor, Ohio, el destino del caso cambió para siempre. Cheryl Sawyers llevaba meses recibiendo excusas de su nuera. Le decían que la niña estaba cansada, que estaba con amigos o que simplemente no podía ponerse al teléfono. La sospecha crecía en su pecho como una sombra. Una tarde, mientras veía las noticias, el retrato de Baby Grace apareció en pantalla. Cheryl se quedó sin aliento. No fue una sospecha, fue una revelación. Reconoció la forma de la frente, la barbilla y la expresión que ella misma había visto tantas veces en su propia nieta, Riley Ann Sawyers. El capítulo 2 termina en ese momento exacto. Una abuela en Ohio, con el teléfono en la mano, a punto de marcar el número de la policía de Galveston para decir las palabras que nadie quería escuchar. Y deja una pregunta que cambia el rumbo de la investigación. Si la abuela sospechaba desde Ohio, ¿qué mentira les habían contado los padres a los vecinos en Texas para que nadie notara que la niña ya no estaba? Cuando Cheryl Sawyers llamó desde Ohio, no tenía pruebas físicas, solo la certeza del alma. La policía de Galveston actuó rápido. Enviaron un kit de ADN a Ohio. Los días de espera fueron una agonía de silencio. Finalmente, el laboratorio criminalístico habló. El ADN de Cheryl coincidía con el de la niña de la caja. Baby Grace ya no era un misterio del océano. Era Riley Ann Sawyers, una niña de 2 años que amaba los libros y jugar al aire libre. La investigación dio un giro de 180 grados. El foco ya no estaba en el agua, sino en una casa en Spring, Texas. Los agentes llegaron a la puerta de Kimberly Dawn Trenor y Royce Ziegler. Al principio la pareja mantuvo la mentira. Dijeron que Riley había sido llevada por trabajadores sociales debido a un supuesto comportamiento agresivo de la niña. Pero las fechas no cuadraban. Los vecinos no habían visto a la niña en meses. En el momento en que pusimos el retrato forense frente a la madre, su lenguaje corporal cambió. Ya no podía sostener la mirada. Sabíamos que estábamos frente a las personas que debieron amarla, y en cambio, la destruyeron. Bajo la presión del interrogatorio y las pruebas forenses de las fracturas craneales, Kimberly se derrumbó. Confesó que el 25 de julio de 2007, lo que empezó como una sesión de disciplina, se convirtió en una tortura de 7 horas. Riley fue golpeada con cinturones, sumergida en agua fría y arrojada contra el suelo de baldosas con una fuerza inhumana. Royce dijo que ella necesitaba aprender a respetar. La golpeamos, la asustamos. Ella solo decía "te amo" mientras intentaba escapar. No pensamos que fuera a morir, solo queríamos que obedeciera. Tras la muerte de Riley, la pareja fue a un Walmart, compró la caja de plástico azul, envolvieron el cuerpo en bolsas de basura, mantuvieron el cuerpo en el cobertizo durante casi 2 meses. Finalmente, decidieron que el agua era más segura para que nunca la encontraran. Condujeron hasta el puente de la calzada de Galveston Causeway, y arrojaron el contenedor al vacío. La historia de la niña sin nombre terminó, dando paso a una realidad mucho más oscura. Riley no murió a manos de un extraño en un parque. Murió en su propia casa, pidiendo amor mientras recibía golpes. El capítulo 3 termina con la justicia tocando a la puerta. Ambos fueron arrestados y acusados de homicidio capital. Pero queda una pregunta que perseguiría a los jurados durante meses. ¿Cómo puede un "te amo" ser la última palabra de una niña hacia la persona que le está quitando la vida? El juicio en el condado de Galveston no fue solo un proceso legal, fue el duelo de todo un estado. Ya no se juzgaba el misterio de Baby Grace, se juzgaba el asesinato de Riley Ann Sawyers. En el banquillo, Kimberly Dawn Trenor y Royce Ziegler se enfrentaron a la evidencia que ellos mismos habían creado. La fiscalía, liderada por Kayla Allen, presentó un caso devastador. No solo usaron las fracturas del cráneo de Riley, sino el testimonio del tiempo. La niña había sido asesinada en julio, pero su cuerpo no fue lanzado al agua hasta septiembre.
Durante 2 meses, Riley estuvo viviendo en una caja de plástico en un cobertizo, mientras su madre seguía con su vida normal. El momento más oscuro del juicio llegó cuando se reveló que mientras Riley era torturada, ella miró a su madre y le dijo sus últimas 3 palabras: «Te amo». En 24 años de carrera, nunca había visto algo tan cruel. No fue un momento de ira, fueron 7 horas de tortura sistemática contra una niña que, en medio del dolor, seguía buscando el amor de su madre. Ese «te amo» perseguirá a este tribunal para siempre. El 2 de febrero de 2009, el jurado solo necesitó 90 minutos para deliberar. Kimberly Dawn Trenor fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Meses después, en noviembre, Roy Sigler enfrentó su propio juicio. Aunque su defensa intentó culpar exclusivamente a la madre, las pruebas de ADN en la cinta adhesiva y su confesión sobre el intento de cavar el pozo antes de lanzarla al mar lo hundieron. Recibió la misma sentencia: cadena perpetua. Nada de esto me devuelve a mi nieta, pero ahora el mundo sabe quién era. Ya no es una niña en una caja azul, es Riley Ann, y nadie podrá volver a silenciar su nombre. Hoy, en el lugar donde Robert Spin encontró el contenedor, hay flores y recuerdos. El caso de Riley impulsó cambios en las leyes de protección infantil en Texas, recordándonos que el silencio es el mejor aliado del abuso. El caso termina aquí, con 2 asesinos tras las rejas de por vida, pero la lección permanece grabada en la piedra de su tumba. A veces, los monstruos no se esconden bajo la cama, se sientan a la mesa con nosotros.